El sendero del amor, Nicholas Spark, capítulo 32. Sara no pudo dormir aquella noche. Iba a perder a su hermano y también iba a perder a Miles. Tumbada en la cama se acordó de la noche en que habían hecho el amor por primera vez. En aquella habitación se acordaba de todo, de cómo Miles la escuchó cuando ella le contó que no podía tener hijos, de la expresión de su rostro cuando Miles le dijo que la amaba, de cómo se hablaron en susurros durante horas y de la paz que sentía entre sus brazos. Solo todo parecía perfecto. En las horas posteriores al portazo que dio Miles al marcharse, no había obtenido ninguna respuesta. Lo único que había conseguido era estar aún más confusa que antes. Una vez superada la conmoción, era capaz de pensar con más claridad y se dio cuenta de que al margen de la decisión que tomara, nada volvería a ser como antes. Todo había acabado. Si no se lo contaba, ¿cómo podría mirar a Miles a los ojos en un futuro? No podía imaginarse a Miles y Jonah en casa de sus padres abriendo los regalos alrededor del árbol de Navidad, mientras Brian y ella misma sonreían como si nada hubiera pasado. No podría mirar las fotos de Missy ni estar con Jonah ahora que sabía que Brian había matado a su madre. Por supuesto, tampoco sería lo correcto, puesto que Miles estaba totalmente empecinado y quería asegurarse de que Otis iba a pagar por aquel crimen. Sara tenía que contarle la verdad, aunque solo fuera para evitar que Otis Simpson fuera castigado por algo que no había hecho. Por otra parte, Miles tenía derecho a saber lo que realmente le había sucedido a su mujer. Se lo merecía. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando se lo contara? Miles simplemente creería la versión de Brian y se olvidaría del tema. No era probable. Brian había quebrantado la ley. En cuanto se lo contara, Brian sería arrestado, sus padres se derrumbarían y Miles nunca volvería a hablar con ella, de modo que perdería al hombre al que amaba. Sara cerró los ojos. De no haber conocido a Miles, habría podido soportarlo, pero enamorarse de Miles para luego perderlo. Además, ¿qué le pasaría a Brian? Sara se sintió abatida. Se levantó de la cama, se puso las zapatillas y fue a la sala de estar deseando con toda su alma encontrar algo que le hiciera pensar en otra cosa, lo que fuera. Una vez en la sala, todo le recordaba lo que había pasado. De repente, le asaltó la certeza de que era lo que debía ser. Por muy doloroso que fuera, no había otra solución. Cuando sonó el teléfono, Brian supo que era Sara. Había estado esperando su llamada. Se apresuró a coger el teléfono antes que su madre. Sara fue directa al grano. Brian la escuchó en silencio. Al final dijo que sí, que lo haría. Poco después su hermano fue al coche dejando huella de pisadas en la nieve. No estaba concentrado en la conducción, tenía la cabeza en otra parte, en las cosas que había dicho al día anterior. Al contárselo a Sara, era perfectamente consciente de que ella no podría mantener el secreto, a pesar de que le preocupara lo que podría pasarle y su futuro con Miles. Su hermana seguramente pensaría que lo mejor sería que se entregara. Así era ella. Por encima de todo, conocía el sabor de la traición, y guardar silencio sería la peor deslealtad posible. En el fondo, creía que precisamente por eso se lo había contado. Brian lo vio justo, Brian la vio justo cuando iba a aparcar delante de la iglesia episcopal, en la que había asistido hacía años al funeral de Missy. Sara estaba sentada en un banco de cara al pequeño cementerio. Las lápidas eran tan antiguas que en la mayoría de las cosas la inscripción resultaba ilegible debido al paso de los siglos. Antes incluso de salir del coche, Brian supo cuál era su estado de ánimo. Parecía sumamente triste, infinitamente perdida, como nunca antes la había visto. Sara le oyó abrir la puerta y se giró, pero no le ofreció un saludo. Enseguida, Brian se sentó a su lado. Supuso que Sara debía de haber llamado a la escuela para decir que estaba enferma. A diferencia de la universidad, todavía quedaba una semana de clases en el colegio,
en el que trabajaba. Mientras estaba allí sentado, no pudo evitar pensar que habría pasado de no haber vuelto a casa el día de Acción de Gracias y haberse encontrado a Miles en casa de sus padres, o si Otis no hubiera sido arrestado. No sé qué hacer, susurró por fin Sara. Lo siento, dijo en voz baja. Ya lo sé. Brian percibió la amargura en el tono de voz de su hermana. No quiero darle más vueltas, pero necesito saber que me has dicho la verdad. Se giró para encontrar su mirada. Tenía las mejillas rojas por el frío, como si alguien se las hubiera peñiscado. Sí, me refiero a si me has dicho toda la verdad, Brian. ¿De veras fue un accidente? Sí. Sara asintió, aunque la respuesta no pareció reconfortarla. No he podido dormir, ya no puedo olvidarme de todo esto, no como tú. Brian no respondió. No podía decir nada más. ¿Por qué no me lo contaste? Preguntó Sara por fin. Me refiero a cuando pasó. No podía, respondió Brian. El día anterior ya le había preguntado lo mismo y él le había dado la misma respuesta. Sara guardó silencio durante un buen rato. Tienes que contárselo, concluyó con la mirada perdida más allá de las lápidas, con un tono de voz opaco. Lo sé, susurró Brian. Sara bajó la cabeza y Brian le pareció ver que se formaban lágrimas en sus ojos. Sabía que estaba preocupada por él, pero no era por eso por lo que lloraba. Sentado a su lado, Brian supo que Sara lloraba por ella misma. Acompañó a Brian a casa de Miles. Mientras Sara conducía, Brian miraba por la ventana a medida que el coche avanzaba. Su energía parecía ir disminuyendo, aunque curiosamente no parecía tener miedo de lo que estaba a punto de ocurrir. Era como si hubiera transferido el miedo a su hermana. Cruzaron el río y tomaron la sinuosa carretera de Madame Moore hasta llegar a la entrada de la casa de Miles. Sara aparcó al lado de la camioneta de él y apagó el motor. Pero no salió del coche inmediatamente. Se quedó sentada, con las llaves en el regazo. Respiró hondo y por fin miró a su hermano. Tenía los labios apretados en una sonrisa forzada, con la que pretendía demostrar su apoyo. Luego guardó las llaves en el bolso. Brian abrió la puerta del coche y se dirigieron juntos hacia la casa. Sara vaciló durante un momento ante la escalera de la entrada. Los ojos de Brian se posaron un instante en el rincón del porche en el que se había escondido tantas veces. Sabía que le contaría a Miles todo lo que había pasado, con excepción de las visitas posteriores, tal como había hecho con su hermana. Haciendo acopio de valor, Sara avanzó hacia la puerta y llamó al timbre. Miles abrió la puerta enseguida. Sara, Brian, dijo simplemente. Hola, Miles, saludó Sara, con un tono de voz que a Brian se le antojó sorprendentemente firme. En un primer momento nadie se movió. Miles y Sara se limitaron a mirarse a los ojos, todavía enfadados por el día anterior, hasta que por fin Miles dio un paso atrás. Pasad, dijo dejando el paso libre y cerrando la puerta tras ellos. ¿Queréis tomar algo? No, gracias. ¿Tú tampoco, Brian? No, gracias. Estoy bien. ¿Qué pasa? Sara se recolocó con aire ausente la tira del bolso. Bueno, tenemos que hablar contigo, dijo con torpeza. ¿Podemos sentarnos? Claro, respondió Miles señalando el sofá. Brian se sentó al lado de Sara frente a Miles. Respiró hondo como si estuviera a punto de empezar a hablar, pero Sara se adelantó. Miles, antes que nada, quiero que sepas que desearía más que nada en el mundo no tener que estar aquí. Te ruego que no lo olvides, ¿de acuerdo? Esto no va a ser fácil para ninguno de nosotros. ¿Pero qué demonios pasa? Preguntó. Sara miró a su hermano y le hizo una señal con la cabeza. Brian sintió que tenía la garganta seca. Tragó saliva. Fue un accidente, dijo. Después las palabras salieron a borbotones tal como las había ensayado cientos de veces en su cabeza.
Brian le contó con todo detalle lo sucedido aquella noche de hacía 2 años, pero no estaba concentrado en las palabras. Su mente estaba pendiente de la reacción de Miles. En un primer momento no se produjo ninguna. En cuanto Brian empezó a hablar, Miles adoptó una postura distinta, la de alguien que quiere escuchar de forma objetiva, sin interrumpir, tal como le habían enseñado en la academia para convertirse en ayudante de sheriff. Era consciente de que Brian estaba haciendo una confesión y había aprendido que el silencio es el mejor método para conseguir una versión no manipulada de los hechos. Cuando Brian mencionó el restaurante Ritz Barbecue, por fin empezó a comprender lo que intentaba decirle. Entonces llegó la conmoción. Mientras Brian hablaba, Miles se quedó paralizado con el rostro lívido. En un acto reflejo apretó los brazos del sillón con las manos. No obstante, el chico prosiguió con su narración, como un sonido de fondo que viniera de muy lejos. Brian escuchó cómo su hermana tomaba aire con fuerza, mientras él describía el accidente. Hizo caso omiso al sonido y siguió con su relato para detenerse únicamente antes de explicar que al día siguiente, en la cocina de su casa, decidió guardar silencio. Miles permaneció sentado como una estatua todo el rato. Cuando Brian cayó, pareció necesitar unos momentos para asimilar todo lo que había oído. Finalmente sus ojos se quedaron clavados en Brian, como si fuera la primera vez que lo veía. Brian sabía que en cierta manera así era. Un perro, dijo con un rugido. Su voz era ahora grave y cavernosa, como si hubiera estado aguantando la respiración durante toda la confesión. ¿Me estás diciendo que Missy se echó encima de tu coche por culpa de un perro? Sí, asintió Brian. Un perro negro muy grande. No podía hacer nada para evitarlo. Miles entrecerró levemente los ojos mientras intentaba mantener el control. Entonces, ¿por qué te diste a la fuga? No lo sé, contestó. No puedo explicarlo. Solo sé que después me encontraba de nuevo en el coche, porque no te acuerdas de nada más. El tono de voz de Miles contenía una ira inconfundible que apenas podía reprimir y que no auguraba nada bueno. No recuerdo esa parte, la verdad es que no. Pero sí recuerdas el resto, todo lo que sucedió aparte de eso. Sí. Entonces dime, ¿por qué huiste? Sara alargó la mano para posarle en el brazo de Miles. Está diciendo la verdad, Miles. Créeme, no mentiría sobre esto. Él le apartó la mano. Déjalo, Sara, dijo Brian. Puede preguntarme lo que quiera. En eso tienes toda la razón, añadió Miles en un tono de voz aún más grave. No recuerdo por qué huí, respondió. Como ya he dicho, no me acuerdo de cómo me fui de allí. Solo recuerdo que volví a estar dentro del coche nada más. Miles se puso en pie con una mirada furibunda. ¿Y esperas que me lo crea? Espetó. ¿Que crea que fue Missy quien tuvo la culpa? Un momento, intervino Sara en defensa de su hermano. Te ha dicho cómo pasó. Está diciendo la verdad. Miles se volvió hacia ella. ¿Por qué diablos tengo que creerle? Porque está aquí, porque quería que supieras la verdad. Después de 2 años, ¿cómo sabes que es la verdad? Miles parecía esperar una respuesta, pero antes de que Sara pudiera contestar, retrocedió repentinamente para mirarlos de forma alternativa a ambos, mientras reflexionaba sobre el significado de las réplicas a sus preguntas. Sara sabía de antemano exactamente lo que su hermano iba a decir. Eso significaba que por eso sabía que Otis era inocente y había intentado convencerle de que se mantuviera al margen. Deja que Charlie se ocupe de esto, le había dicho, y si Sims y Earl, por la razón que sea, se equivocan, eso era porque ella ya sabía que había sido Brian. Tenía sentido, ¿no? ¿No le había dicho que estaba muy unida a su hermano y que era la única persona a la que realmente podía contárselo todo y viceversa? La mente de Miles, movida por la adrenalina y la ira,
Llegaba a rápidas conclusiones por detrás de otra. Ella lo sabía y se lo había ocultado. Lo sabía y Miles se quedó mirando fijamente a Sara sin decir una palabra. ¿Y por qué se había ofrecido voluntaria a ayudar a Jonas, aunque era algo fuera de lo normal? ¿Y por qué había querido hacerse amiga suya y salir con él y escuchar e intentar ayudarle a seguir adelante con su vida? El rostro de Miles empezó a crisparse con una rabia apenas reprimida. Sara siempre lo había sabido y le había utilizado para aplacar su propio sentimiento de culpa. Todo lo que habían construido se basaba en mentiras. Me ha traicionado. Miles se quedó mudo, inmóvil, petrificado. En medio del silencio, Brian oyó el ruido de la caldera al encenderse. Lo sabías, refugió finalmente. Tú sabías que él había matado a Missy, ¿no es cierto? En ese preciso momento, Miles comprendió que la relación entre Sara y Miles no solo había terminado, sino que ahora, además, desde el punto de vista de Miles, nunca había significado nada. Sara, sin embargo, parecía desconcertada y respondió como si la pregunta estuviera de más. Claro que sí, por eso le traje aquí. Miles alzó una mano para indicarle que no siguiera hablando. Le señaló con el dedo y le dijo: No, no, sabías que había sido él y me lo ocultaste. Por eso sabías que Otis era inocente y también por esa razón insistías para que hiciera caso a Charlie. Sara por fin pareció darse cuenta de lo que estaba insinuando. De pronto empezó a negar enérgicamente con la cabeza. No, espera, no lo entiendes. Miles volvió a interrumpirla sin querer escucharla y cada aseveración contenía más rabia que la anterior. Lo sabías desde el principio. No. Desde antes de conocernos. No. Por eso te ofreciste para ayudar a Jonah. No. Por un momento parecía que Miles iba a pegarle, pero no lo hizo, sino que se abalanzó en la dirección contraria. Le dio una patada a la mesilla y lanzó la lámpara por los aires. Sara se encogió asustada y Miles se puso en pie para protegerla, pero Miles lo agarró antes y le hizo darse la vuelta. Eres más fuerte y robusto que él, de modo que no era más fuerte y robusto que él, de modo que no pudo evitar que le retorciera la muñeca por la espalda hacia los omóplatos. Sara se apartó de forma instintiva antes incluso de darse cuenta de lo que estaba pasando. Brian no puso resistencia, a pesar de que una punzada de dolor le retorciera el hombro. Hizo una mueca de dolor que le obligó a cerrar los ojos. «Para, le estás haciendo daño», gritó Sara. Miles alzó la mano hacia ella en señal de advertencia. «No te metas en esto». «¿Por qué lo haces? No es necesario traerle de esa forma. Está arrestado. Fue un accidente». Pero Miles estaba fuera de sí y volvió a retorcerle el brazo para obligarle a apartarse del sofá y de Sara y para llevarlo hacia la puerta. Brian estuvo a punto de caer al suelo, pero Miles lo sujetó, clavándole los dedos en los brazos. Empujó a Brian contra la pared mientras cogía las esposas colgadas de un gancho al lado de la puerta. Hizo pasar las argollas primero por una muñeca, luego por la otra y la apretó con fuerza. «Miles, espera», exclamó Sara. Pero éste abrió la puerta y después hizo salir a Brian al porche a empujones. «No entiendes nada». Miles le ignoró. Asió a Brian por el brazo y empezó a arrastrarlo hasta el coche. Brian apenas podía mantener el equilibrio y tropezó. Sara salió corriendo tras ellos. «Miles». Él se volvió bruscamente. «Quiero que salgas de mi vida», espetó. El oído de su voz hizo que Sara se detuviera en seco. El odio de su voz hizo que Sara se detuviera en seco. «Me has traicionado», prosiguió Miles. «Me has utilizado». No pensaba dejarle replicar nada. Querías arreglar las cosas, pero no para mí y para Jonah, sino para ti y para Brian. Creías que tu comportamiento te haría sentirte mejor contigo misma. Sara se quedó lívida, incapaz de hablar.
Lo sabías desde el principio, continuó Miles, y estabas dispuesta a seguir delante sin decirme la verdad, hasta el momento en que arresté a otra persona. No, no fue así. Deja de mentir, Bravo. ¿Cómo demonios puedes soportarte a ti misma? Aquel comentario le dolió a Sara como el azote de un látigo, por lo que se puso a la defensiva. Te equivocas de plano y encima te da igual. ¿Me da igual? ¿No he sido yo quien ha obrado mal? Yo tampoco. ¿Esperas realmente que me lo crea? Es la verdad. Entonces, a pesar de que estaba furiosa, Brian vio que Sara tenía los ojos anegados en lágrimas. Miles pareció contenerse un momento, pero no demostró la menor compasión. Ni siquiera sabes cuál es la verdad. Dicho esto, le dio la espalda y abrió la puerta del coche. Hizo entrar a Brian en un empujón y cerró con un portazo. Luego sacó las llaves del bolsillo al mismo tiempo que se ponía al volante. Sara estaba demasiado conmocionada como para decir nada más. Se quedó mirando cómo Miles arrancaba el motor, pisaba el acelerador y ponía en marcha el vehículo. Los neumáticos chirriaron cuando dio marcha atrás para salir a la carretera. En ningún momento se volvió hacia ella. Al cabo de un instante había desaparecido de su vista. El sendero del amor, Nicholas Sparks, capítulo 33. Miles conducía de forma brusca, pisando el acelerador a fondo y dando frenazos alternativamente, como si estuviera poniendo a prueba el coche, hasta que alguno de los pedales dejara de funcionar. En más de una ocasión, al tener los brazos esposados a la espalda, Brian estuvo a punto de perder el equilibrio cuando el coche trazaba una curva. Desde el asiento de atrás podía ver cómo se tensaban y relajaban los músculos de la mandíbula de Miles, como si estuviera accionando por un interruptor. Sujetaba el volante con ambas manos y, aunque parecía concentrado en la conducción, no dejaba de mirar el retrovisor. A veces los ojos de ambos se encontraban. Brian podía percibir la ira de su mirada, reflejaba claramente en el espejo, pero simultáneamente también se percató de que había algo más, algo que no esperaba. En los ojos de Miles vio angustia, y entonces recordó la expresión de su rostro durante el funeral de Missy, cuando parecía intentar en vano encontrar un sentido a lo ocurrido. Brian no estaba seguro de si la angustia que sentía Miles procedía de los pensamientos relacionados con Missy o con Sara, o tal vez con ambas, pero estaba seguro de que no tenía nada que ver con él. Con el rabillo del ojo, Brian veía desfilar los árboles velozmente por la ventanilla. Miles volvió a tomar la siguiente curva sin reducir la velocidad. Brian hizo fuerza con los pies en el suelo, pero su cuerpo se deslizó hacia la ventanilla con la inercia. Enseguida llegarían al lugar donde ocurrió el accidente de Missy. La iglesia de la comunidad de Buen Pastor estaba en Proyoxville. El conductor de la camioneta, propiedad de la congregación, Vinnie Wimins, no había tenido ni siquiera una multa por exceso de velocidad en sus 44 años de carné. Aunque eso era motivo de orgullo para Vinnie, el reverendo le había pedido que condujera igualmente, aunque su historial no fuera tan inmaculado. Resultaba difícil encontrar voluntarios, sobre todo con mal tiempo, pero siempre podía contar con Vinnie. Esa mañana el reverendo le había pedido que fuera a Newberg para recoger los donativos de ropa y comida del fin de semana. Vinnie había acudido enseguida. Al llegar a su destino se tomó una taza de café con 2 donuts mientras esperaba a que cargasen la camioneta. Tras agradecer a todos su ayuda, volvió a sentarse al volante para regresar a la iglesia. Cuando tomó el desvío de la carretera de Madame Moore, era poco antes de las 10. Encendió la radio con la esperanza de encontrar alguna emisora de música gospel para animar el viaje de vuelta. A pesar de que la carretera estaba mojada, empezó a sintonizar el dial. No podía saber que más adelante se aproximaba otro vehículo en dirección contraria. Lo siento, empezó a decir finalmente Brian. No quería que pasara nada de esto.
Al oír su voz, Miles volvió a mirar por el retrovisor, pero en lugar de responder, bajó la ventanilla. Entró una ráfaga de aire helado. Inmediatamente, Brian se acurrucó. Su chaqueta desabrochada empezó a agitarse con la corriente del aire. En el espejo se reflejó la mirada de Miles, que contenía un odio desenfrenado. Sara aceleraba en las curvas tanto como Miles, con la esperanza de darle alcance. Le llevaba ventaja, pero no mucha, tal vez un par de minutos, pero no sabía cuánta distancia los separaba. Tal vez 1,5 kilómetros o quizás algo más. No estaba segura, de modo que cuando llegó a una recta, pisó a fondo el acelerador. Tenía que alcanzarlos, no podía dejar a Brian en sus manos, no después de haber visto la expresión de ira descontrolada en su cara, no tras saber lo que había estado a punto de hacer con Otis. Quería estar presente cuando Miles entregara a Brian, pero no sabía dónde estaba el departamento del sheriff. Sabía dónde quedaba la comisaría, los juzgados y el ayuntamiento, porque estaban en el centro, pero nunca había ido al departamento del sheriff, aunque sabía que estaba fuera del condado. Podía haberse detenido y hacer una llamada o buscar en una guía telefónica en algún local público, pero eso implicaría perderlos. Solo se detendría, si no tenía más remedio, si no los veía en los próximos minutos. Publicidad. Vinnie Williams sacudió la cabeza. Anuncios y más anuncios. Era lo único que podía oírse en la radio. Descalcificadores, concesionarios de coches, alarmas. Después de cada canción venía la misma letanía de productos que pregonaban sus virtudes. El sol empezaba a despuntar por encima de las copas de los árboles. El resplandor reflejado en la nieve pilló a Vinnie desprevenido. Entrecerró los ojos y bajó el parasol del coche justo en el momento en el que se hizo un silencio en la radio. Otro anuncio. Este prometía enseñar a leer a los niños. Volvió a girar el sintonizador. Con los ojos fijos en el dial, no se dio cuenta de que el coche empezaba a invadir el carril contrario. Sara no lo sabía. Brian finalmente rompió el silencio. Sara no sabía nada de esto. Brian no estaba seguro de si Miles le había oído, debido al ruido producido por el aire en el interior del vehículo, pero tenía que intentarlo. Sabía que era su última oportunidad de hablar con él en privado. Cualquier abogado que contratara a su padre le recomendaría que no dijera nada más de lo que ya había dicho, y sospechaba que a Miles le prohibirían acercarse a él. Pero tenía que saber la verdad sobre Sara, no ya por su posible futuro juntos, puesto que, tal como Brian lo veía, no tenían la menor posibilidad, sino porque no soportaba la idea de que creyera que su hermana lo sabía desde el principio. No quería que la odiara. Sara era, entre todas las personas del mundo, la que menos se lo merecía. No había tenido nada que ver con aquello a diferencia de ambos. No sabía con quién estaba saliendo. Al estar en la universidad no supe hasta el día de Acción de Gracias que eras tú. Hasta ayer no le había hablado nunca del accidente. No sabía nada. Ya sé que no quieres creerme. ¿Crees que debería hacerlo? Espetó Miles. Ella no sabía nada, repitió Brian. No te mentirías sobre esto. ¿Sobre qué mentirías entonces? Brian se arrepintió al instante de haber dicho aquello y sintió el frío cortante mientras pensaba en la respuesta. Sobre que fui al funeral, sobre mis sueños, sobre cómo observaba a John al salir de la escuela, sobre cómo espiaba en tu casa. Brian hizo un leve movimiento de cabeza, como para librarse de aquellos pensamientos. Sara no hizo nada malo, contestó aludiendo a la pregunta. Pero Miles insistió. Contesta, ¿sobre qué mentirías? ¿Tal vez sobre el perro? No. ¿Missy no se echó encima de tu coche? No era su intención. No pudo evitarlo. No fue culpa de nadie. Simplemente sucedió así. Fue un accidente. No lo fue, bramó Miles mientras se volvía hacia él. A pesar del rugido del viento procedente de las ventanillas abiertas, su voz resonó en el interior del coche. No estabas atento y lo atropellaste.
No, insistió Brian. Tenía menos miedo de Miles de lo que debería. Al contrario, estaba tranquilo, como un actor que recitaba el guión de memoria. No tenía miedo, solo se sentía exhausto. Pasó tal como yo te he dicho. Miles señaló con un dedo a Brian, con el cuerpo medio girado hacia atrás. La mataste y huiste. No, paré y busqué su cuerpo. Cuando la encontré, Brian no acabó la frase. Todavía podía ver en su mente a Missy en la cuneta, en una postura extraña, mirándolo fijamente, con la mirada perdida en la nada. Me sentí mal, que creía que yo también iba a morir. Brian hizo una pausa y dejó de mirar a Miles. La tapé con una manta, susurró. No quería que nadie más la viera así. Winnie Wins por fin encontró una canción que le gustaba. El resplandor era intenso y se irguió en su asiento al darse cuenta de que había traspasado la línea continua. Enderezó el volante para volver a su carril. El otro coche ya estaba cerca, pero todavía no podía verlo. Miles se estremeció cuando Brian mencionó la manta. Por primera vez el chico estuvo seguro de que la escuchaba, a pesar de que por sus gritos pudiera deducirse lo contrario. Entonces siguió hablando, ajeno a Miles y a la carretera. No se dio cuenta de que Miles le prestaba su atención por completo en lugar de mirar la carretera. Debería haber llamado a la policía entonces. Aquella noche cuando volví a casa hice mal. No tengo ninguna excusa y lo siento. Siento lo que os hice a ti y a Jonah. Brian tenía la sensación de que no era su propia voz lo que decía aquello. No sabía que callar sería mucho peor. Me corroyó por dentro. Sé que no quieres creerme, pero así fue. No podía dormir, no podía comer. Me importa un bledo. No podía dejar de pensar en el accidente. Nunca he podido. Siempre llevo flores a la tumba de Missy. Al tomar una curva, Winnie Wins por fin vio la camioneta. Todo sucedió tan rápido que pareció casi real. El vehículo se dirigía directamente hacia él, primero como si fuera a cámara lenta y después a toda velocidad, con una previsibilidad terrorífica. La mente de Vinnie empezó a funcionar a toda máquina para intentar desesperadamente procesar la información. No, no puede ser. ¿Por qué está en mi carril? No tiene sentido, pero está en mi carril. ¿Es que no me ve? Tiene que verme. Dará un voltanazo y volverá a su derecha. Solo sucedió en cuestión de segundos, pero en ese breve intervalo, Vinnie se dio cuenta con absoluta certeza de que el conductor iba demasiado rápido para salir de su trayectoria a tiempo. Iba a ser un choque frontal. Brian vio el reflejo del sol en el parabrisas de la camioneta, que iba directa hacia ellos justo después de salir de una curva. Dejó la frase sin acabar y en un acto reflejo intentó alzar las manos para protegerse de la colisión. Se retrocedió con tanta fuerza que las esposas le cortaron las muñecas al arquear la espalda mientras gritaba «¡Cuidado!». Miles se giró de golpe y dio un volantazo inmediatamente de forma instintiva, al ver que ambos vehículos iban a chocar. Brian rodó en el asiento y al golpearse la cabeza contra la ventanilla, tomó conciencia de lo absurdo de la situación. Todo aquello había comenzado cuando él conducía precisamente por esa carretera, y ahora iba a acabar del mismo modo. Se preparó para recibir el brutal impacto. Sin embargo, este no llegó. Sintió un golpe seco en la parte trasera del coche, del lado en el que estaba sentado. El vehículo empezó a derrapar y salió de la carretera cuando Miles pisó a fondo el freno. La camioneta se deslizó sobre la nieve hacia una señal de límite de velocidad. Miles seguía esforzándose por recuperar el control del vehículo. Por fin notó que las ruedas respondían. Volvieron a dar un viraje y de repente se detuvieron con una sacudida en la cuneta. Brian había acabado en el suelo. Estaba aturdido y confuso, comprimido entre los asientos. Tardó un poco en ubicarse. Dio unas cuantas bocanadas de aire, como si estuviera saliendo del fondo de una piscina. No sentía los cortes que se había hecho en las muñecas. Tampoco vio la sangre que manchaba el cristal de la ventanilla.
El Sendero del Amor, Nicholas Spark, capítulo 34. ¿Estás bien? Brian gemía y los sonidos parecían apagarse para volver a ganar intensidad. Intentaba alzarse del suelo del coche con los brazos todavía esposados tras la espalda. Miles empujó la puerta para abrirla. Luego fue a abrirla de Brian. Con mucho cuidado lo sacó del coche y le ayudó a ponerse en pie. Brian tenía sangre a un lado de la cabeza, que le empelmazaba el pelo y le caía por las mejillas. Intentó mantenerse en pie por sí solo, pero se tambaleaba. Miles volvió a sujetarlo del brazo. Espera, tienes sangre en la cabeza. ¿Seguro que estás bien? Brian tastibilló un poco, todo le daba vueltas. Tardó un poco en entender la pregunta. A lo lejos, Miles pudo ver al conductor de la otra camioneta saliendo del vehículo. Sí, eso creo, pero me duele la cabeza. Miles siguió aferrando el brazo de Brian y volvió a mirar hacia la carretera. El conductor del otro vehículo, un hombre mayor, se dirigía hacia ellos. Miles hizo que Brian se inclinara un poco hacia adelante y examinó con delicadeza la herida. Al volver a enderezarlo, el chico parecía aliviado, a pesar de que estaba muy mareado. La expresión en la cara de Miles se le antojó ridícula, considerando lo sucedido en la última media hora. No me parece que sea un corte profundo, más bien superficial, dijo Miles. A continuación levantó los dedos y preguntó: ¿Cuántos dedos hay? Brian entrecerró los ojos para enfocar y se concentró. 2. Miles repitió la operación. ¿Y ahora? 4. ¿Y la visión? ¿Ves manchas? ¿Bordes negros? Brian negó moviendo la cabeza lentamente con los ojos medio cerrados. ¿Tienes algún hueso roto? ¿Los brazos? ¿Las piernas? Brian tardó un poco en comprobar el estado de sus extremidades. Todavía le costaba mantener el equilibrio. Al hacer una rotación de hombros, hizo un gesto de dolor. Me duele la muñeca. Un momento. Miles sacó las llaves del bolsillo y le quitó las esposas. Brian se llevó enseguida una mano a la cabeza. Una de las muñecas estaba amoratada y adolorida. La otra parecía estar tan rígida que apenas podía moverla. Todavía con la mano en la herida de la cabeza, empezó a correrle la sangre entre los dedos. ¿Puedes aguantarte en pie? Preguntó Miles. Brian asintió, aunque seguía tambaleándose un poco. Miles volvió al coche. En el suelo vio una camiseta que Jonah había olvidado y la cogió para taponarla la brecha de la cabeza de Brian. ¿Puedes sujetar esto? Brian volvió a sentir y la cogió justo cuando el otro conductor lívido y asustado llegó hasta ellos resoplando. ¿Están bien? Preguntó. Sí, estamos bien, respondió automáticamente. Miles. El conductor, todavía conmocionado, se volvió hacia Brian. Al ver la sangre que le resbalaba por las mejillas, hizo una mueca de disgusto torciendo la boca. Está sangrando mucho. No es tan grave como parece, dijo Miles. ¿No cree que necesita una ambulancia? ¿Quiere que la llame? Está todo bajo control, le interrumpió Miles. Soy agente del departamento del sheriff. Ya le he examinado y se pondrá bien. Brian se sentía como un transeúnte que pasara por allí, y a pesar del dolor en las muñecas y la cabeza. ¿Es usted un agente? El hombre dio un paso atrás y miró a Brian como pidiéndole su apoyo. Iba por el carril contrario. No ha sido culpa mía. Miles alzó las manos. Escuche. Vinnie estaba boquiabierto con los ojos clavados en las esposas que Miles seguía sosteniendo entre las manos. Intenté apartarme, pero usted invadió mi carril, dijo poniéndose a la defensiva de repente. Un momento, ¿cómo se llama? Preguntó Miles, intentando que la situación no se fuera de las manos. Vinnie Wins, contestó. No iba rápido, usted estaba en mi carril. Un momento, repitió Miles. Había traspasado la línea continua, insistió Vinnie. No puede arrestarme, yo iba con cuidado. No voy a arrestarle. Entonces, ¿para qué quiere eso? Dijo señalando a las esposas. Antes de que Miles pudiera contestar, Brian intervino. Las llevaba yo, me llevaba detenido. El otro conductor se quedó mirando como si no entendiera nada, pero antes de que pudiera decir nada más, el coche de Sara se detuvo a su lado. Todos se volvieron hacia ella, al verla salir corriendo con expresión confusa, asustada y a la vez enfadada.
¿Qué ha pasado? Gritó Sara. Miró en derredor y por fin clavó sus ojos en Brian. Al ver la sangre fue directamente hacia él. ¿Estás bien? Preguntó al tiempo que le apartaba de Miles. Aunque seguía mareado, Brian asintió. Sí, estoy bien. Se volvió hacia Miles airada. ¿Qué demonios le has hecho? ¿Le has pegado? No, respondió Miles negando rápidamente con la cabeza. Ha sido un accidente. Había invadido mi carril, intervino de pronto Vinnie señalando hacia Miles. ¿Un accidente? Sara miró a Vinnie exigiendo una explicación. Iba conduciendo tranquilamente. Al salir de la curva vi que su camioneta venía directa hacia mí. Dio un voltanazo, pero no pude esquivarla. Ya ha sido culpa suya. No pude evitar chocar contra ellos. Apenas hemos chocado, interrumpió Miles. Su coche rozó la parte trasera de la camioneta y me salí de la carretera. No ha sido grave. Sara volvió a concentrarse en Brian, sin saber qué pensar. ¿Seguro estás bien? Brian asintió. ¿Qué ha pasado realmente? Le preguntó. Tras unos instantes, Brian apartó la mano de su cabeza. La camiseta de Jonah estaba empapada y teñida de rojo. Ha sido un accidente, dijo por fin. Nadie tiene la culpa, simplemente pasó. Por supuesto, estaba diciendo la verdad. Miles no había visto la camioneta porque se había girado hacia atrás para mirarlo. Brian sabía que había sido sin querer, pero no era consciente de que estaba empleando las mismas palabras que había utilizado para describir el accidente de Missy y que había repetido en el coche y asimismo hasta la saciedad durante los últimos 2 años. A Miles, sin embargo, no se le pasó por alto aquella coincidencia. Sara se acercó de nuevo a Brian y le rodeó con sus brazos. Su hermano cerró los ojos y de repente volvió a sentirse muy débil. Me lo llevo al hospital, anunció Sara. Tiene que verlo un médico. A continuación empezó a apartarlo del lugar del accidente, empujándolo con suavidad. Miles dio un paso hacia ellos. No puedes hacerlo. Intenta detenerme, le interrumpió. No vuelvas a acercarte a él. Espera, dijo Miles. Sara se volvió para dedicarle una mirada cargada de desprecio. No te preocupes, no nos vamos a escapar. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Benny con un tono de pánico en la voz. ¿Por qué se van? No es asunto tuyo, replicó Miles. Miles se quedó mirando cómo se iban. No podía hacer nada más. No podía llevarse a Brian en su estado, ni tampoco abandonar el lugar del accidente hasta que se hubiera aclarado la situación. Probablemente podría haberlos retenido, pero Brian necesitaba un médico. De haber insistido en acompañarlos, habría tenido que explicar lo sucedido a los agentes encargados de investigar, algo que prefería evitar en ese momento. Por esa razón decidió no intervenir, sintiéndose casi impotente. Cuando Brian miró hacia atrás, sin embargo, volvió a oír en su mente aquellas palabras. Ha sido un accidente, nadie tiene la culpa. Miles sabía que Brian estaba equivocado, no estaba atento a la carretera, ni siquiera miraba hacia adelante porque estaba escuchando lo que decía Brian. Sobre Sara, sobre la manta, sobre las flores. No había querido creer lo que decía y seguía sin tener la menor intención de hacerlo, y sin embargo sabía que Brian no estaba mintiendo al decir aquello. Había visto la manta, las flores en la tumba de Missy, siempre que iba al cementerio. Miles cerró los ojos como para librarse de ese sentimiento. Nada de eso importaba ahora. Claro que Brian lo sentía. Había matado a alguien. ¿Quién no estaría arrepentido? Eso era lo que quería gritarle a Brian cuando sucedió el accidente, pero en lugar de mirar la carretera, consciente únicamente de su propia ira, había estado a punto de provocar una colisión frontal y de ser responsable de la muerte de todos ellos. Pero luego, pese a haber resultado herido, Brian le había defendido, y mientras veía cómo Brian y Sara se alejaban, lentamente su instinto le dijo que Brian mantendría esa postura. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía culpable? ¿Y era su manera de pedirle perdón para poder amenazarlo o realmente lo creía? Puede que Brian lo viera de ese modo. Después de todo, Miles no lo había hecho adrede, por tanto era un accidente, igual que sucedió con Missy. Miles sacudió la cabeza. No, eso era distinto, se dijo. Tampoco había sido culpa de Missy.
Las ráfagas de viento arreciaron, los copos de nieve remolinaron, o tal vez sí. Eso no importaba, se repitió mentalmente. Ya no, es demasiado tarde. Sara estaba abriéndole abrían la puerta del coche mientras le ayudaba a entrar, miró a Miles, sin disimular su ira, ni hasta qué punto sus palabras la habían herido. Brian dijo que Sara no había sabido hasta el día anterior, no sabía con quién estaba saliendo. Antes de salir de su casa, le pareció evidente que ella siempre lo había sabido, pero en ese momento, al ver cómo lo miraba, dejó de estar tan seguro. La mujer de la que se había enamorado no sería capaz de engañarle. Sintió que la tensión en sus hombros cedían un poco. No, Brian no había mentido sobre Sara, ahora lo sabía, como tampoco había mentido acerca de la manta, las flores o sobre cuánto lo lamentaba, y sí había dicho la verdad sobre todo aquello. Podría también no estar mintiendo sobre el accidente. No podía dejar de darle vueltas en eso, por mucho que intentara resistirse a hacerlo. Sara rodeó el coche para ponerse detrás del volante. Miles era consciente de que todavía estaba a tiempo de evitar que se fueran, si es que realmente era eso lo que quería. Pero no lo hizo. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, acerca de la confesión de Brian. Y lo que era aún más importante, pensó al ver a Sara a punto de arrancar el coche. Necesitaba tiempo para pensar en ella. En cuestión de minutos llegó un agente de la patrulla de tráfico. Uno de los vecinos de las casas cercanas había llamado para informar del accidente. El policía se dispuso a redactar el informe. Benny estaba explicando su versión justo cuando Charlie llegó, y el agente fue un momento a hablar con él. Charlie asintió antes de dirigirse hacia Miles. Este estaba apoyado en el coche con los brazos cruzados, aparentemente absorto en sus pensamientos. Charlie pasó la mano por la abolladura y el rasguño. Para tan poca cosa tienes aspecto horrible. Miles alzó la vista sorprendido. Charlie, ¿qué haces tú aquí? Oí que habías tenido un accidente. Las noticias vuelan. Charlie se encogió de hombros. Ya sabes cómo van estas cosas. Se sacudió los copos de nieve de la chaqueta. ¿Estás bien? Miles asintió. Sí, un poco alterado, eso es todo. ¿Qué ha pasado? Perdí el control. La carretera estaba un poco resbaladiza. Charlie cayó a la espera de si Miles quería añadir algo más. ¿Eso es todo? Como tú mismo has dicho, el golpe fue poca cosa. Charlie escrutó su rostro. Bueno, por lo menos no estás herido. Parece que el otro conductor también está bien. Miles asintió. Charlie se apoyó en el coche junto a él. ¿No tienes nada más que decir? Al no obtener respuesta, Charlie carraspeó. El agente de la patrulla me ha dicho que había alguien más en tu coche y que estaba esposado, pero que una mujer apareció de repente y se lo llevó al hospital. A ver, hizo una pausa y se arrojó en su chaqueta, y se arropó en su chaqueta. Aparte del accidente, aquí hay algo más, Miles. ¿Quién estaba contigo en el coche? No estaba herido de gravedad, si eso es lo que te preocupa. Lo examiné y se pondrá bien. Solo te pido que respondas a mi pregunta. Ya estás metido en bastantes líos. Dime, ¿a quién habías detenido? Miles pasó del peso del cuerpo de un pie a otro. A Brian Andrews, contestó por fin, el hermano de Sara. Sara se lo llevó al hospital. Miles asintió. ¿Y estaba esposado? No valía la pena intentar mentir, asintió con un leve movimiento de cabeza. ¿Has olvidado que estás inhabilitado? Preguntó Charlie. Y que oficialmente no tienes permiso para arrestar a nadie. Lo sé. Entonces, ¿qué demonios estabas haciendo? Que era tan importante que no podías avisarnos. Hizo una pausa para mirar a Miles a los ojos. Necesito que me digas la verdad. Tarde o temprano me enteraré igualmente, pero me gustaría que me contaras en persona lo que ha pasado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Tráfico de drogas? No. ¿Le pillaste robando un coche? No. ¿Se había metido en una pelea? No. Entonces, Miles se sintió tentado de contarle a Charlie toda la verdad.
por muy disparatada que fuera, contarle que Brian había sido quien mató a Missy, pero no supo encontrar las palabras. En todo caso, en aquel momento le resultaba imposible, no hasta que hubiera sacado sus propias conclusiones. Es un poco complicado, respondió por fin. Charlie se metió las manos en los bolsillos. Ponme a prueba. Miles apartó la mirada. Necesito un poco de tiempo para aclararme. ¿De qué se trata? Es una pregunta sencilla, Miles. Nada es sencillo en este asunto. ¿Confías en mí? Espetó Miles de repente. Claro que confío en ti, pero eso no tiene nada que ver. Antes de contarte lo que ha pasado, tengo que pensar un poco en todo esto. Vamos, hombre. Por favor, Charlie, ¿puedes darme un poco de tiempo? Sé que durante los últimos días te he dado muchos dolores de cabeza y que me he comportado como si estuviera loco, pero de veras, necesito que me des un poco de margen. Esto no tiene nada que ver con Otis ni con Sims, ni nada parecido. Te prometo que no me acercaré a ellos. Por el tono de voz de Miles, que le sonó sincero, y por la confusión y el agotamiento que vio en sus ojos, Charlie supo hasta qué punto su amigo necesitaba su apoyo. Aquel asunto no le gustaba en absoluto, pasaba algo grave, y detestaba no poder enterarse de qué se trataba. Pero, muy a pesar suyo, suspiró y se apartó del coche. No quiso añadir nada más, ni tampoco volvió la vista atrás al marcharse, puesto que sabía que si lo hacía, cambiaría de opinión. Un minuto después, Charlie había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Pasado un rato, el agente de la patrulla de tráfico dio por concluido el informe y se fue. Lo mismo hizo Benny. Sin embargo, Miles se quedó allí casi una hora. En su mente había un batiburrillo de pensamientos contradictorios. Sin importarle el frío, se sentó en el coche con la ventana abierta, sin dejar de pasar las manos por el volante con aire ausente. Cuando por fin creyó saber cuál era su deber, cerró la ventanilla y arrancó para volver a la carretera. El motor seguía frío cuando volvió a aparcar y salió, pero la temperatura había subido y la nieve empezaba a derretirse. De las ramas caían gotas con un repiqueteo constante, como el tic-tac de un reloj. No pude evitar advertir la frondosidad de la vegetación que flanqueaba la carretera. Pese a que había pasado por allí miles de veces, no se había percatado de ello hasta esa mañana. Mientras miraba aquellos arbustos, no podía quitarse una idea de la cabeza. Impedían la visión del jardín contiguo, y un vistazo le bastó para saber que eran lo suficiente tupidos como para que Missy no hubiera podido ver al perro. Tal vez eran Tal vez eran también demasiado tupidos como para poder atravesarlos. Recorrió la hilera de arbustos hasta llegar al lugar en el que suponía que Missy había sido atropellada, y entonces empezó a caminar despacio. Se agachó para examinar mejor la zona. Se quedó petrificado al ver un hueco que se abría entre los arbustos, parecido a un agujero. No había huellas, pero sí vio hojas oscuras apelmazadas en el suelo y algunas ramas rotas a ambos lados. Era obviamente un lugar de paso, tal vez para el perro negro. A lo lejos oyó un ladrido. Echó un vistazo a los jardines, pero no vio nada. Quizás hacía demasiado frío para estar fuera. Nunca se le había ocurrido buscar un perro, ni a él ni a nadie. Echó un vistazo a la carretera pensativo. Se metió las manos en los bolsillos. Se habían quedado rígidas con el frío, le costaba moverlas. Al entrar en calor empezó a sentir pinchazos, pero parecía no importarle. Sin saber qué hacer, fue al cementerio con la esperanza de poder aclarar sus ideas. Antes incluso de llegar a la tumba, pudo ver un ramo de flores frescas apoyado en la lápida. De pronto pensó en algo que Charlie le había dicho hacía mucho tiempo, como si alguien quisiera pedir perdón. Miles dio media vuelta y se fue. Transcurrieron varias horas, ya había oscurecido, afuera el cielo invernal estaba negro y tenía un aspecto amenazador. Sara se apartó de la ventana y siguió dando vueltas por el apartamento. A Brian le habían dado de alta y estaba en casa de sus padres.
El corte en la cabeza no era grave, solo le habían dado 3 puntos y no tenía ningún hueso roto. Había estado en el hospital menos de 1 hora. A pesar de que Sara había llegado casi a suplicarle que se quedara en su casa, Brian no había aceptado. Necesitaba estar solo. Volvió a casa de sus padres y se puso una gorra y una sudadera para que no vieran las heridas. No les cuentes de lo que ha pasado, Sara. Todavía no estoy preparado. Quiero decírselos yo. Lo haré cuando venga Miles a buscarme. Sara estaba segura de que lo arrestarían. Se preguntaba por qué Miles tardaba tanto. Durante las últimas 8 horas había pasado de la ira a la preocupación y de la frustración a la amargura, una y otra vez, demasiadas emociones distintas para poder ordenarlas. Ensayaba mentalmente las palabras que debía haber dicho cuando Miles la atacó de un modo tan injusto. ¿Te crees que eres el único que está sufriendo? Debería haberle dicho que nadie más en el mundo puede comprenderlo. ¿Te has parado a pensar lo difícil que ha sido para mí acompañar a Brian esta mañana a tu casa? ¿Entregar a mi propio hermano? ¿Y tu reacción? Eso ha sido el colmo. ¿Crees que te traicioné? ¿Que te utilicé? En medio de su frustración, cogió el mando a distancia, encendió la televisión y tras cambiar de canal varias veces la apagó. Tranquilízate, se dijo, intentando calmarse. Acababa de enterarse de quién había atropellado a su mujer. No puede haber nada más duro que eso, sobre todo porque le vino así, de sopetón, y porque no estaba allí en medio. Y porque yo estaba allí en medio. Y Brian, tengo que acordarme de darle las gracias por arruinarnos la vida a todos. Sara negó con la cabeza. Eso era injusto. Brian solo era un crío cuando se produjo aquel maldito accidente, y sabía que él daría lo que fuera para poder cambiar el pasado. Seguía dando vueltas arriba y abajo, caminando en círculos por la sala de estar, hasta detenerse de nuevo en la ventana. Ni rastro de él. Cogió el teléfono para comprobar que tenía línea. Escuchó el pitido. Continuó. Brian había prometido que la llamaría en cuanto Miles fuera a buscarlo. ¿Dónde estaba Miles? ¿Qué estaba haciendo? ¿Pidiendo refuerzos? No sabía qué hacer. No podía salir de casa ni usar el teléfono hasta que Brian la llamara. Brian pasó el resto del día encerrado en su cuarto, tumbado en la cama. Tenía la mirada fija en el techo, con los brazos estirados a ambos lados del cuerpo y las piernas rectas, como si estuviera en un ataúd. Era consciente de que a ratos se había quedado dormido por los cambios de la luz que entraba en su habitación y en las sombras que estaba arrojadas sobre los distintos objetos. Con el paso de las horas, las paredes blancas fueron tornándose gris claro, para irse ensombreciendo a medida que el sol descendía por el cielo hasta ponerse. Brian no había salido de su cuarto para comer ni tampoco para cenar. Su madre había llamado a la puerta en algún momento de la tarde y finalmente había entrado. Brian cerró entonces los ojos fingiendo que dormía. Brian sabía que Maureen le creía enfermo y le oyó caminar por el dormitorio. Le puso una mano en la frente para ver si tenía fiebre. Después de un minuto salió sigilosamente y cerró la puerta tras ella. Brian la oyó después hablar en voz baja con su padre. Creo que no se encuentra bien, está durmiendo profundamente. En los momentos de vigilia pensaba en Miles, se preguntaba dónde estaría y cuándo iría a buscarlo. También pensó en Jonah y en cuál sería su reacción cuando su padre le dijera quién había atropellado a su madre. Se acordó de Sara. Ojalá no hubiera tenido que participar en todo aquello. Intentó imaginarse cómo sería la cárcel. En las películas las prisiones eran todo un mundo en sí mismas, con sus propias leyes, sus reyes, sus peones y sus bandas. Visualizó las tenues luces de los fluorescentes y la presencia fría de los barrotes de acero y el estruendo de las puertas al cerrarse de golpe. En su mente oyó el ruido de la cadena, de los retretes, gentes que hablaban y susurraban, gritaban y gemían, que imaginaba un lugar en el que no existía el silencio, ni siquiera en mitad de la noche. Se vio a sí mismo mirando hacia los muros del hormigón, coronados con una alambrada, y los guardias vigilando en las torres,
con las armas apuntando hacia el cielo. Se imaginó que los demás prisioneros lo observarían con interés y harían apuesta a ver cuánto tiempo sobreviviría. No le cabía la menor duda de que si acababa en la cárcel sería tan solo un peón. No podría sobrevivir allí. Cuando los ruidos de la casa fueron apagándose, oyó que sus padres se iban a la cama. La luz que entraba por debajo de la puerta por fin se extinguió. Volvió a dormirse, pero más tarde despertó de repente y vio a Miles en el dormitorio. Estaba de pie en un rincón, al lado del armario, y empuñaba una arma. Brian parpadeó, entrecerró los ojos y sintió que el miedo le oprimía el pecho y que le costaba respirar. Se incorporó y alzó las manos con un gesto defensivo antes de darse cuenta de que se había equivocado. Solo era su chaqueta colgada en el perchero, camuflada entre las sombras. Su mente le había jugado una mala pasada. Miles había dejado que se marcharan tras el accidente, había dejado que se fueran y no había vuelto. Brian se dio la vuelta y se hizo un ovillo, seguro volvería. Sara oyó que alguien llamaba a la puerta poco antes de medianoche y miró por la ventana hacia el portal. Aunque ya sabía quién era, al abrir, Miles no sonrió, ni tampoco tenía el ceño fruncido. Ni siquiera hizo el menor movimiento. Tenía los ojos rojos, hinchados por el cansancio. Se quedó en la entrada como si en realidad no quisiera estar allí. ¿Cómo supiste lo de Brian?, preguntó con brusquedad. Sara lo miró fijamente a los ojos. Ayer, respondió. Me lo contó ayer y me sentí tan horrorizada como tú. Miles apretó los labios secos y agrietados. De acuerdo. Dio media vuelta para marcharse, pero Sara le cogió por el brazo para detenerlo. Espera, por favor. Se volvió hacia ella. Fue un accidente, Miles, un terrible accidente. No debería haber ocurrido y fue injusto que le pasara precisamente a Missy. Soy consciente de ello y lo siento mucho por ti. Sara no acabó la frase preguntándose si la estaría escuchando. Miles tenía una expresión fría e impenetrable en el rostro. Pero, preguntó sin demostrar la menor emoción. No hay ningún pero. Solo quiero que lo tengas presente. No hay ninguna justificación para que se diera a la fuga, pero fue un accidente. Sara aguardó a que Miles dijera algo, pero al ver que callaba, le soltó el brazo. Tampoco hizo ademán de marcharse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó por fin. Él desvió la mirada. Mató a mi mujer, Sara, y además infringió la ley. Ella asintió. Lo sé. Miles sacudió la cabeza sin añadir nada más y luego se fue. Un minuto después, Sara vio por la ventana cómo subía al coche y se alejaba. Volvió al sofá. El teléfono descansaba en la mesilla. Entonces se limitó a esperar la inminente llamada.